Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer un video que está relacionado con los círculos y puntos de la Tierra, principalmente los paralelos, los meridianos y los polos. Va a ser muy general, realmente hay mucho que hablar de cada uno de ellos, y este tema es previo para poder entender las coordenadas geográficas en una superficie plana, como por ejemplo ubicar puntos en un mapa utilizando las coordenadas geográficas. Entonces vamos a comenzar. Como ya lo hemos dicho en algunos otros videos, pues la forma de la Tierra no es perfectamente esférica como lo vemos en esta imagen. Se utiliza para fines de representación una esfera perfecta, pero en realidad su forma más cercana a la realidad es un geoide, que vendría siendo algo como esto. Se me viene a la mente a mí una patata, una papa, y más tiene una forma de eso que en realidad de una esfera. Pero para fines prácticos y para poder facilitar la localización de un punto sobre esta superficie curva, esférica, achatada de los polos, utilizamos una esfera, ¿no? Como en este caso la imagen de Google. Los círculos y puntos de la Tierra, desde mi perspectiva, es una cuestión de convenciones. Es decir, al no existir como tal, al no existir estos círculos y semicírculos y estos puntos, el ser humano ha tenido que ponerse de acuerdo a través de convenciones internacionales para determinar qué círculos y qué semicírculos utilizar como referencia, ya sea para la realización de mapas, para los viajes, para cartografiar, etcétera, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo los cartógrafos, geógrafos, astrónomos pues se vieron en la necesidad de representar la superficie de la Tierra, y para ello era necesario tener un sistema de coordenadas que lo permitiera, pero cada país y en cada momento se utilizaba uno distinto. Ahora actualmente sabemos que como referencia tenemos al meridiano de Greenwich, pero no siempre fue así. Vamos a ver un poquito de datos históricos sin ahondar tanto en eso. Por ejemplo, Ptolomeo fue uno de los pioneros y utilizó un meridiano situado medio grado al oeste de Canarias. En el siglo XVI, Mercator, que fue un geógrafo importante, cartógrafo también, que hizo una proyección que ahora conocemos como proyección de Mercator, pues introdujo el uso de un meridiano, el de Azores. Y siglos después, los árabes utilizaron un meridiano que pasaba por el estrecho de Gibraltar. En el siglo XIII, el meridiano de origen, que ahora es como conocemos el meridiano cero, el de Greenwich, para astrónomos y navegantes fue el de Toledo. Al inicio de la Edad Moderna se utilizaba la llamada línea de demarcación, la cual establecieron españoles y portugueses. Después los franceses hicieron lo suyo con un meridiano que pasa en la parte occidental de la isla de Hierro. Fue no hasta 1884, finales del siglo XIX, que los Estados Unidos de América convocaron una conferencia internacional en Washington para adoptar un meridiano universal, es decir, si había tantos y cada país utilizaba el suyo, por ejemplo los franceses utilizaban el suyo, los españoles el suyo, hubiese un meridiano de origen para también determinar de ahí los usos horarios, que después será el tema de otro video, y era importante determinar convencionalmente, es decir, a través de acuerdo internacional, cuál sería el meridiano que se utilizaría como referencia de manera universal, es decir, de manera mundial. Se propuso la adopción del meridiano de Greenwich, que es un meridiano que ya existía desde hace mucho tiempo, me parece que desde el siglo XVII, en Inglaterra, a partir de la cual la longitud se contaría en dos direcciones. A partir de ahí, de 0 a 180 grados al este o de 0 a 180 grados al oeste respectivamente. Esos son algunos datos. Pasamos al tema. Como ya lo dijimos, la Tierra, siendo un esferoide o un geoide oblatado, es decir, con los polos achatados, su diámetro del ecuador es aproximadamente de 12.7 kilómetros, perdón, 12.757 kilómetros, y su diámetro polar es de 12.714. Esto es entendible y ustedes dirán por qué es mayor la cifra en el ecuador que en la parte polar. Evidentemente, como ya lo dijimos, porque la Tierra es
una forma achatada de los polos, y por eso la superficie que representa al ecuador, su radio o su diámetro, en este caso, es mucho mayor. Entonces, a partir de estos círculos y semicírculos que ahorita vamos a explicar, se mide la latitud y la longitud, que son coordenadas geográficas importantes para ubicar un punto sobre la superficie terrestre. Aquí están en forma de lista, que vendría siendo el eje terrestre, paralelos, ecuador, trópico de Cáncer, de Capricornio, círculos polares, los meridianos y los polos. Hay que tener muy en cuenta esto, porque en todos los exámenes a todos los estudiantes les preguntan dónde se encuentran, o les ponen esquemas, el clásico esquema, donde tienen ustedes que localizar dónde está el trópico de Cáncer, el de Capricornio, etc. Vamos a comenzar con el eje terrestre. Va a ser muy breve el video, entonces me voy a ir un poco rápido. El eje terrestre no es más que una línea imaginaria sobre la cual gira la Tierra. Es decir, nosotros sabemos que la Tierra gira a través de su propio eje, llamado movimiento de rotación, y a su vez ese movimiento se conjunta con el movimiento de traslación alrededor del Sol, y ese movimiento, como si fuera una pirinola, forma un eje, que es una recta que cruza el centro de nuestro planeta. Es decir, como imagínense una mandarina, una naranja, y atraviesenle un palito de estos de madera exactamente por la parte de arriba, y que atraviesa hasta abajo. Ese vendría siendo el eje de nuestro planeta. La inclinación de este eje es de 23 grados, 5. Ese es un dato actualizado, aunque en todos los libros viene 23 grados 27 minutos, pero tenemos en cuenta que debido a los sismos, a movimientos extraordinarios en la Tierra, pues este eje ha sufrido de variaciones. Incluso se tiene por ahí una relación, incluso hay varios artículos que dicen que hay una relación directa entre el eje que tiene actualmente la Tierra, no era el mismo con el que existió hace 65 millones de años, cuando cayó un meteorito en lo que actualmente es la península de Yucatán, y que esto hizo o generó variaciones en el eje terrestre y por lo tanto en el clima. Porque si ustedes saben, dirán, ¿por qué en el clima? Si ustedes saben, la inclinación de la Tierra tiene una relación directa con los tipos de clima que hay en cada una de las zonas térmicas. Eso lo explicaremos más adelante o en otros videos. Entonces, con respecto a la perpendicular, tiene 23 grados 27 minutos de manera oficial, aunque sabemos que ese eje se ha modificado, o esos grados de inclinación, y tiene una longitud de 12.713 kilómetros de polo a polo, del polo norte al polo sur, medida que también representa el diámetro terrestre, ¿no? Como lo dijimos acá, aunque acá parezca otra cifra, debido a que sabemos que esta vendría siendo como más o menos la cifra 12.714 de polo a polo. Aquí aparece 12.713. En cada uno de los libros o de las referencias varían los datos, pero más o menos son parecidos. Vamos a pasar ahora a los paralelos. Los paralelos son aquellos círculos imaginarios perpendiculares al eje de la Tierra, es decir, que cruzan, y paralelos al ecuador, es decir, que van concéntricos al ecuador, que vendría siendo el círculo máximo, ahorita lo vamos a explicar, y disminuyen de tamaño conforme se alejan del ecuador. Si tomamos como referencia que el ecuador, más o menos, lo voy a señalar aquí, vendría estando aquí por la mitad, un círculo máximo, y van más círculos concéntricos al norte y círculos concéntricos al sur, pues estos paralelos van disminuyendo de tamaño. Los paralelos, cuando están representados en una esfera, no son líneas, son círculos. Se convierten en líneas únicamente cuando son plasmados en un mapa, ¿no? Los paralelos más importantes son el ecuador, los trópicos y los círculos polares. Vamos a explicar cada uno de ellos. Si nosotros ponemos un esquema por aquí, podríamos decir, por ejemplo, lo siguiente en cuanto al ecuador. En el ecuador tenemos que es el círculo más grande de la Tierra, es perpendicular al eje terrestre y divide la Tierra en dos partes iguales, que vendría siendo el hemisferio norte y el hemisferio sur. Vamos a ver si tenemos aquí está. Este vendría siendo el ecuador. De aquí para acá, voy a pintarlo con otro color. De aquí para acá vendría siendo el hemisferio norte,
y de aquí para acá el hemisferio sur. También tenemos que se encuentra a los 0 grados, es decir, como referencia para medir la latitud de la Tierra se utiliza el ecuador. Si yo me paro exactamente en un país que pase exactamente por el ecuador, podré decir que estoy a los 0 grados, no estoy ni al norte ni al sur. Y a partir de esta se mide la latitud, como ya lo dijimos, la longitud es la superficie ecuatorial y es de 40.076 kilómetros, su superficie ecuatorial. Entonces este vendría siendo el Ecuador. Vamos a pasar ahora a los trópicos. Los trópicos se encuentran principalmente el trópico de Cáncer, es un paralelo, un círculo menor localizado en el hemisferio norte a una latitud de 23 grados 26 minutos. Vamos a poner aquí la imagen. Aquí está el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer respecto al Ecuador. Entonces, en 1917 estuvo a los 23 grados 27 minutos y se ha desplazado hacia el norte. Eso es importante. Y es lógico porque si el eje de la Tierra está modificado, por lo tanto, estos círculos o círculos menores han modificado su posición respecto a la que tenía, ¿no? En el caso del trópico de Capricornio, el cual se encuentra más o menos a la misma latitud, pero en la parte sur del Ecuador, es un paralelo, un círculo menor localizado en el hemisferio sur a una latitud de 23 grados 26 minutos respecto al Ecuador. En 1917 estuvo a esa latitud y se ha desplazado hacia el norte. Estos dos sirven para determinar la incidencia de los rayos del sol en nuestro planeta. También podemos determinar, por ejemplo, a partir de esto, las zonas térmicas en la Tierra, por ejemplo, la zona térmica tórrida o zona térmica tropical, que vendría siendo en donde los rayos del sol llegan con mayor intensidad por su nivel de inclinación. Vamos a pasar ahora a los círculos polares. De igual manera, los círculos polares que se encuentran a los 66 grados al sur, el círculo polar antártico, y a los 66 grados al norte, el círculo polar ártico, sirven para determinar dónde comienzan las zonas más frías o polares. Y por último, vamos a seguir ahora con los meridianos. Los meridianos, a diferencia de los paralelos, estos son arcos o semicírculos que van de polo a polo, es decir, como se ve en esta imagen, surgen de aquí, forman un arco que no se complementa y vendría siendo un semicírculo o la mitad de un círculo, y son perpendiculares al ecuador. A diferencia de los paralelos, todos los meridianos poseen las mismas dimensiones. En el caso de los paralelos dijimos que había círculos menores, conforme se iban haciendo al sur se iban haciendo más pequeños, o al norte también. Cada meridiano junto con su antimeridiano, es decir, por ejemplo, aquí hay un meridiano y el que va por atrás de este, si los dos los uno forman un círculo, por eso es que se les llama semicírculos a los meridianos. Decía, cada meridiano junto con su antimeridiano poseen una circunferencia de alrededor de 40.000 kilómetros, que dividen a la Tierra en dos hemisferios, este y oeste. Los principales meridianos son el meridiano de Greenwich, que ya mostramos un poco de historia de él al respecto, o meridiano cero, y su antimeridiano, que vendría siendo el meridiano 180, y es una línea que se toma como referencia para el cambio de fecha. Vamos por último con los polos. Los polos son puntos imaginarios a través de los cuales atraviesa el eje giratorio de la Tierra. Sus latitudes son de 90 grados. ¿Por qué de 90 grados? Porque si yo lo pongo aquí, vamos a poner una imagen que está más para acá, a ver si me sirve. Me voy a adelantar un poquito en la presentación. Aquí. Si yo pongo el polo norte aquí, que vendría siendo este punto que estoy marcando de naranja, con respecto al centro de la Tierra y al ecuador, diríamos que el arco que se forma, el ángulo es de 90 grados. Entonces por eso los polos están a los 90 grados norte y a los 90 grados sur. Y acá el otro polo norte. Y se dice que aquí confluyen todos los meridianos. Acá está. Ok.
Dice, es hasta acá donde confluyen los meridianos y por su posición los rayos del Sol no llegan de manera directa, y según la posición de la Tierra en su órbita puede que estas partes de la Tierra estén con luz del día durante 6 meses o en penumbra. Ustedes saben que hay regiones en la Antártida, por ejemplo, que durante 6 meses no anochece o no oscurece, o en su caso es de día todo el tiempo durante 6 meses. Entonces, debido a la posición que tiene la Tierra, y es otra consecuencia de la inclinación del eje terrestre. Esto sería todo. Es un tema que voy a utilizar ahorita antes de salir. Voy a salir de aquí y voy a utilizar un esquema de una página que se llama EducaPlus, muy buena, aunque el esquema no lo ponen de manera inclinada del eje terrestre, nos permite ubicar cada uno de ellos. Les voy a dejar la liga en el video, en la descripción, y ustedes pueden ubicar. Por ejemplo, miren, nos vamos al polo norte, lo vamos a poner acá, localizar todo esto. Por ejemplo, el polo norte lo vamos a poner aquí, vamos a poner el polo sur de este lado, el trópico de Capricornio, que vendría siendo este, el ecuador, que vendría siendo este, el eje de rotación de la Tierra, el círculo polar antártico, perdón, el círculo polar antártico, vendría siendo este de aquí. Ay, ¿dónde está?